Muy buenas noches, estamos en este lindo miércoles, listos para comenzar un nuevo programa, una nueva bendición de este programa que es hecho para ustedes de parte del Señor y es nacido del corazón de Dios. En esta noche pues queremos iniciar este servicio pues entregándoselo realmente al que todo lo puede y al que todo lo sabe, entregándonos en sus manos para luego darle paso al tema de esta noche. Así que les pido por favor se pongan en una actitud de oración, presentándonos hacia nuestro Padre, que es realmente el que nos otorga todo y nos brinda todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, mi Dios, Padre bendito, Padre amado, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de poder servirte. Te damos gracias por ser tus manos, por ser instrumentos de bendición. Te pedimos que este mensaje que vamos a dar, que traemos preparado, seas tú el que hable, que seamos nosotros solamente tus instrumentos de bendición. Queremos realmente, Señor, darte gracias. Gracias porque definitivamente has sido bueno y nos has sacado desde ese lugar donde estábamos perdidos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y lo que nos seguirás dando. Y como una muestra de agradecimiento por todo lo que nos da, Señor, te pedimos a dar un servicio y queremos que sea grato a ti, Señor. Que sea realmente un aroma espléndido para ti y que pueda ser una música espectacular a tus oídos cada cosa que hagamos en esta noche. Mi Dios, te pedimos humildemente que este mensaje toque lo más profundo del corazón de las personas y de los hermanos que van a estar escuchándolo. Porque definitivamente tu palabra es de doble filo, porque entra y no puede salir vacía. Te damos gracias nuevamente, quedamos reunidos en tu presencia para que seas tú el que dirija este programa en el nombre de Jesucristo amado. Amén. 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 Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, gracias. Bienvenidos. Muy bueno, la verdad que emocionado, de verdad, definitivamente qué bendición poder compartir esta noche y asimismo tener la oportunidad de llevar este programa. Pero antes que nada quisiera hacer una presentación de los que vamos a estar dirigiendo este barco este día de hoy. Tengo a mi costado a Elenita, quisiera que por favor se presentara y nos dijera algunas generalidades de su vida y sobre todo del programa que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos sintonizan a través de la radio, de la Comu, y a quienes también nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Nacidos del Corazón de Dios. Esta noche vamos a tener un tema de mucha bendición. Tengo también a mi lado a mi hermana de sangre y en Cristo, a Amén. Natalia. Amén. Bienvenida, Natalia. Gracias, buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Ramírez. Tengo 3 años ya de servir en la comunidad. Pertenezco a nuestro amado brazo de misericordia, Ayúdanos a ayudar. Muy feliz de estar en ese brazo precioso que el Señor me puso. Y también pues sirvo en mi amado grupo San Juan, en Santa Tecla. Ahí estamos sirviéndole a nuestro Señor y creciendo cada vez más. Así es. Bueno, y su servidora, Elena Ramírez, de igual manera pues fiel servidora de nuestro brazo Ayúdanos a ayudar, Misericordia, y también servidora de nuestro amado grupo San Juan, así lo llamamos nosotros también. También tenemos acá a María José. Bienvenida, María José. Hola, buenas noches, hermanitas, hermanitos. Bueno, yo soy María José Campos y también estoy en este brazo de misericordia, Ayúdanos a ayudar. Y estamos encantados de poder hablar con ustedes y poder expresarnos lo que Dios nos manifiesta este día. Amén, amén. Bueno, ¿y tu grupo? ¿De qué grupo lo visitas? De Canal. Ok, qué bendición. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Nuevamente, mi nombre es Carlos Guzmán. Vengo del grupo Caná y pues obviamente un fiel servidor de Ayúdanos a ayudar. Definitivamente un brazo de bendición. Amén. Y definitivamente ya con un par de años, un par de abriles de estar aquí dentro de la comunidad, en la cual yo definitivamente no me canso de repetir que fue el manantial que Dios puso en un momento de extrema sed. Y definitivamente día con día me ha llenado y creo que para los que nos escuchan definitivamente va a ser de bendición tocar este tema al cual vamos a darle paso para que ya
se les quite el nerviosismo de saber de qué tema vamos a estar hablando. Definitivamente un tema de actualidad, y quiero compartirles con ustedes el tema, el cual se llama Viviendo la Santidad a través del servicio. Y definitivamente Dios nunca se equivoca, Elenita. No, para nada. No se equivoca en lo más mínimo, Carlitos. Y bueno, para todos es bien sabido que estamos llamados a principalmente a ser santos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a lograr a través de algo sumamente importante, algo que para todo servidor de la comunidad es fundamental. Y ese es precisamente, su palabra lo dice, el servicio. ¿A quién? Bueno, a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es ese rostro de aquel hermanito que más nos necesita. Y ese rostro es el mismo de Jesús. Es el rostro de Jesús mismo, que nosotros pues probablemente en ningún momento nos imaginamos decir, Señor, yo te quiero ver, Señor, yo te quiero conocer. Pero mis hermanos, ¿a dónde más lo vamos a conocer si no es en nuestro prójimo, verdad? Definitivamente. Así es. Y fíjense que, bueno, muchas veces a lo largo de nuestra vida quizás hemos visto la santidad como un privilegio de unos pocos. Pero sin embargo todos estamos llamados a la santidad. Pero surge una pregunta, y la pregunta es ¿cómo podemos llegar a ser santos? Y es bien bonito saber de que este punto en específico lo vamos a lograr a través de algo tan bello que nos llena mucho, y es a través del servicio. Pero vamos a conceptualizar también un poco estos términos. Sí, definitivamente, ¿sí? Como decías tú, Elenita, y creo que todos los que hemos estado aquí definitivamente nos hemos dado cuenta que los cuatro pilares de los que ya hemos hecho el retiro de conversión, entre esos las 4 ruedas, pues si lo queremos, cuando hacemos nuestro retiro nos dicen las 4 ruedas. Iniciamos con la oración, la vida en comunidad, el estudio, pero hay una parte importante que es el servicio. Así. Y es definitivamente cuando una de esas llantas no está funcionando, definitivamente algo está pasando. Entonces, en la medida que llevemos este barquito llamado programa Nacidos del Corazón de Dios, vamos a ir conceptualizando, vamos a ir haciendo como un análisis de lo que realmente es la santidad. Luego vamos a desarrollar ese tema y al final vamos a tratar de dar conceptos prácticos, o en todo caso testimonios de personas que realmente han llegado a ser santos con lo que tú decías, no con un privilegio, sino con la bendición de Dios. Así. Y creo que eso al final es lo que queremos que los hermanitos que nos van a estar viendo y escuchando pues realmente tengan esa capacidad de saber que la santidad sí es un lujo hasta cierto punto, pero es alcanzable. Es alcanzable porque Dios así lo permitió. No sé qué opinan ustedes, Natalia y María José. ¿Qué opinan acerca de eso? Sí, a veces creemos que la santidad no está lejos de nosotros, tal vez por la vida que hemos tenido anteriormente. Posiblemente creamos que ser santos es algo totalmente inalcanzable, pero hemos aprendido en este caminar en el Señor de que es posible. Es posible, y es tan bello saber ahora, con este tema que traemos, que por medio de nuestro servicio podremos llegar a ser santos. Es bello, esto es un tema muy precioso. Cuando me lo compartieron, lo comencé a ver, a analizar, me tocó el corazón realmente. Gloria a Dios. ¿Y Así tú qué es. nos dices, María José? Bueno, yo considero que la santidad es un tema sumamente vasto y es muy rico porque, así como dice Natalia, nosotros venimos obviamente, de cometer muchos pecados y pensamos que no tenemos esa santidad, pero la misma palabra nos dice que sean santos porque yo soy santo en 1 de Pedro. Entonces, nosotros como somos hijos de Dios, estamos hacia ese llamado, hacia esa purificación que tenemos por ser hijos de Él. Así es. Sí, y fíjense que, bueno, el mismo diccionario nos lo dice muy claramente. ¿Qué es santidad? Bueno, según el diccionario, en primer lugar está que es aquel que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Pero no solo es eso, mis hermanos, también es aquella persona que tiene las virtudes que se consideran propias de los santos, como la bondad, la caridad, la fe, la misericordia también puede ser, ¿verdad? Etcétera.
Pero, ¿qué nos dice la Iglesia Católica de esto? También queremos conceptualizar un poco de qué nos dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y fíjense que entre eso nos dice de que la Iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Y por Él y con Él también ha sido hecha santificadora, es decir, la Iglesia nos santifica, ¿verdad? Todos los que estamos dentro de ella estamos llamados a ser santos, todos, sin excepción alguna. Laicos, religiosos, religiosas, ¿verdad? Consagrados, todos estamos llamados a ser santos. Pero ¿qué más nos dice? Bueno, fíjense que en el literal 826 del Catecismo también nos dice que la caridad, ¿verdad?, es el alma de la santidad, a la que todos estamos llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Y pero ¿qué nos habla también de la caridad? Y es que la caridad, vamos a ir profundizando un poquito más, la caridad, fíjense, dice acá, tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Y definitivamente quizás esa parte me gustaría que abondáramos un poquito más, Elenita, porque si nos damos cuenta al final, son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces definitivamente nada, todo tiene, bueno, es que Dios es perfecto, ¿verdad? Dios tiene todo el control y ha permitido que la santidad se dé mediante el conocer de esos frutos. Bueno, una vez tenés ya cierto tiempo de estar en la comunidad, y valga el comercial, cuando estás asistiendo a tus rediles y todo, te estás alimentando en la palabra, llegas a un momento en el que te das cuenta que los frutos del Espíritu Santo llevan un proceso, es como una semilla. Así es. Se siembra y obviamente son los dones, pero esos dones hay que trabajarlos y una vez los trabajas, llegas a tener lo que es los frutos. Y uno de los dones realmente es, incluso, no sé si ustedes ayer o en alguno de los chats de su grupo les pudieron haber pasado, y perdón que eso está un poquito como a un lado de lo que estamos hablando, pero Miren de Vaquero nos mandaba a nosotros, al grupo Cana, nos mandaba una reflexión en el chat de Misericordia, un video de lo que habla el sacerdote, de lo que realmente debe ser la Navidad en nuestros corazones, y nos daba el ejemplo de 7 obras espirituales y de 7 obras materiales de misericordia. Entonces, al final, dentro de las obras espirituales es también saber dar consejos, y de las materiales es muchas veces lo que hacemos nosotros en nuestro servicio. Ayúdanos. Valga el comercial, ayúdanos a ayudar, es cada 15 días en la casa de la Misericordia en San Juan Pico, de 8:30 de la mañana a 11, y es donde realmente podemos tocar la bendición que viene directamente de Dios. Así es. Y bueno, regresando al tema que tú decías, Linda, discúlpame que me fui un poco... No, carito, fíjese que al contrario, de verdad, gracias por habernos, por darnos introducción a este tema todavía un poquito más, y es que tocar el tema del brazo es algo también sumamente importante, porque ahí no solo vemos materialmente la bendición de Dios y aquella bendición que va a llegar a nuestro hermano más necesitado, sino que también convivir con los hermanos que llegan ahí a servir, de verdad es algo sumamente bonito, una bendición bien grande. Y recordar que no tienes que ser servidor comprometido para poder asistir, puedes ser simplemente pueblo, o quieres realmente tocar las manos del Señor directamente, o quieres ser, mejor dicho, las manos del Señor, no necesitas ser servidor comprometido para asistir, ya que es un servicio abierto. Y como decía realmente Lenita ahí, ese es el verdadero significado de la santidad, o sea, realmente tener ese carisma y poder llegar a tener la famosa santidad por medio de la bondad y la caridad. No sé si tú nos puedes aportar algo más, tú, María José, en lo que respecta al tema de lo que estamos hablando ahorita. Sí, por supuesto, para mí es sumamente importante esto de la santidad, porque tenemos que tener nosotros el coraje para ir hacia ese camino de Dios, también esa esperanza que tenemos esa acción que Dios nos da. Entonces, si unimos todos, llegamos a esa santidad, a esa purificación que es la tan anhelada.
Si gustan, vamos a cerrar este segmento, nos vamos a ir a una pausa comercial. María José, yo creo que tiene ahí una información sumamente importante para todos los que nos escuchan. Claro, de todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Radio El Salvador del Mundo, en Twitter, @Radio ESM Web, y también en Instagram, Radio ESM, y WhatsApp 7852-6651. Ok, bueno, muchísimas vamos gracias. a una pausa musical y al regresar pues vamos a seguir profundizando este tema tan lindo. Ok, y ya estamos de regreso nuevamente en este programa tan lindo que es Nacidos del Corazón de Dios. Recuerden, el tema de esta noche es Viviendo la Santidad a través del servicio. Y obviamente patrocinado y sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, pero bendito sea por nuestro brazo. Ayúdanos a ayudar. Que valga la aclaración, es 2 sábados al mes, cada 15 días, dependiendo de la afluencia de víveres, y sobre todo es de un horario de 8:30 a 11 de la mañana. Una bonita mañana que te prometo, hermano, que si tú vas, no te vas a olvidar por el resto de tu vida, porque es Dios el que te va a tocar directamente y vas a hacer las manos del Señor. Así es. Fíjense que en el segmento anterior estábamos conceptualizando un poco sobre qué es santidad y qué es servicio. Fíjense que qué es servicio lo enfocamos un poquito más en la parte de la caridad, ¿verdad? Porque va unido esto, la caridad con el servicio va muy unido, ¿verdad? Para poder servir tenemos que despertar en nuestro corazón ese hermoso don que también se nos da, ¿verdad? De ser caritativos, de ser bondadosos. Fíjense que una vez conceptualizada la santidad, la caridad y el servicio, ¿verdad? Podemos decir que Dios nos eligió para que seamos santos, porque ese es el camino que nos lleva hacia Dios, servirle a Él, directamente a Él, a través de nuestro prójimo, del más necesitado. Porque nosotros, mis hermanos, hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo, porque ese ha sido el plan divino de salvación de nuestro Señor, y eso lo dice en su palabra en Efesios 1:4. Fíjense que se las quiero leer porque es bien clara. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por su amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para llegar ahí, bueno, ahí es necesario también nuestro sí, un sí sincero, un sí verdadero y sin fecha de caducidad, mi hermano, porque una vez iniciamos en este camino, pues yo creo que volver atrás, no, hombre, ni para agarrar impulso, ¿verdad, Carlitos? Definitivamente, y qué bueno, de verdad que nos haces mención eso, Lenita, que esa palabra es que definitivamente Dios no se equivoca, porque es así, no hay caducidad, aquí no hay vencimiento. Y hay que tener claro, hermanos, que una vez entres en el camino de Dios, realmente las cosas no es que sean más fáciles o que ya no van a tener problemas, sino que quiero que tengan en cuenta que quizás es cuando van a arreciar más las pruebas, pero no es porque Dios no esté contigo, al contrario, es porque ya estás dentro del equipo de Dios. Es que el enemigo no permite y no le gusta que estés en el equipo de los buenos. Entonces es a veces cuando las pruebas arrecian y es donde realmente tenemos que tener la fe que con Dios las cosas van a ser más llevaderas y sobre todo van a tener un final feliz. Ese sí va a ser un final feliz. No es como el de las novelas, sino que este sí va a ser un final feliz. Bueno, y ya como el tiempo en televisión y en radio es bien corto, quiero ahondar un poquito rápido con el tema de la santidad, porque definitivamente quiero que el Papa Francisco en su encíclica nos dio, nos da a conocer una de las cosas que definitivamente tienen que ser un parámetro inicial para nosotros saber que la santidad es alcanzable. Y a continuación les voy a leer, por ejemplo, lo que es, porque dice el Papa Francisco que ¿cómo podemos vivir la santidad tal del servicio? Y él dice literalmente que la santidad es el llamado que debemos de hacer, es el llamado que debemos de hacernos todos los días. Y así debe ser, porque todos los días podemos encontrar ese camino para la santidad en nuestro prójimo, en nuestras actividades diarias. Y como tal, como toda fórmula o como toda esencia, tiene algunos elementos básicos que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder llegar a tener esa santidad. Y esos elementos que el Papa Francisco nos desarrolla en su encíclica
el primero de esos es el coraje. Y el coraje es la santidad. La santidad es un camino a la presencia de Dios. Y debemos de hacerlo para que podamos llegar a tenerla. Y saben que esto sí quiero aclararlo. El coraje es el camino hacia la santidad, pero requiere de mucha valentía. Porque día con día nos vamos a encontrar actividades que nos pueden hacer tropezar. Y muchas veces en este caminar nadie ha dicho que no nos podemos caer. Lo que no está permitido es quedarnos caídos, levantarnos y seguir hacia adelante. Y el te decía algo: para atrás ni para dar impulso. Luego del coraje, como les decía, que ese camino a la presencia de Dios debe tener esa valentía y ese coraje para poder tenerlo día con día, porque ese coraje es el que Dios va a premiarnos con el tan anhelado premio de la santidad. Luego continúa con la palabra. Otro elemento importante aparte del coraje es la esperanza. Y el Papa Francisco en esta encíclica nos hace mención de que es como una cadena, porque si se fijan, primero empieza con el coraje. Como toda aquella persona que tiene coraje, es como el buen luchador que quiere seguir adelante, adelante, adelante. Y eso no significa que no se va a caer, sino que sí va a seguir adelante y adelante. Y en la esperanza, decía el Papa Francisco, que debemos tener claro que el reino de los cielos de Jesús es para aquellos que tienen el coraje. O sea, el primer punto inicial es coraje, y luego esa esperanza de seguir adelante. Y esa esperanza es la que nos mueve para que comenzamos con un coraje y luego seguimos con la esperanza. O sea, así de bello es Dios. O sea, te pone primero coraje para que sigas el camino y la esperanza para no desfallecer. ¿Y qué más nos puedes agregar, a María José, a este tema? Bueno, el tercer elemento, importantísimo también, es la gracia. La santidad no podemos hacerla nosotros solos, sino que tenemos que pedir esa gracia de Dios día tras día. El otro elemento, el cuarto, sería la conversión. La conversión es sumamente importante, y ahí es donde unimos el coraje con la esperanza y la gracia y la conversión, porque ese es ese continuo esfuerzo de un corazón limpio y dispuesto a esa continuidad día tras día. No hay que caernos, sino que es una lucha constante. Los cristianos debemos esperar con valentía y acoger libremente la gracia de Dios. También tenemos que tener en cuenta que la santidad no se puede comprar ni vender, sino que es por fuerza, ni tampoco se puede regalar, ¿verdad? Sino que la santidad es individual, tenemos que pedírsela al Santísimo. Así es, y es como lo decíamos, es un trabajo constante que definitivamente nos hace llenar un todo. Y como no se regala ni se vende, porque es algo muy personal y es definitivamente un proceso en el cual nos permite unir estos 4 elementos que hemos mencionado. Y pues el factor básico también aquí es la oración. Hay que tener mucha oración. Y definitivamente esta parte lo quiero tomar en cuenta, porque definitivamente para los que nos miran y los que nos escuchan, tal vez a veces no conocen nuestro brazo. Y leyendo aquí un flyer que en una ocasión nos regalaron en un retiro de misericordia, me encantó algo que decía dentro de las frases célebres de nuestros brazos, es que el Espíritu del Señor siempre está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos. Esto es parte, palabra de Dios, esto es parte de nuestras citas que hacen que los brazos de misericordia, y en especial Ayúdanos a Ayudar, nos permite compartir la bendición del hermano más necesitado. Así es. Quiero hacer una relación acerca de lo que es la santidad con nuestro servicio o nuestro brazo Ayúdanos a Ayudar. Recuerden que cada uno de nosotros fuimos escogidos, como decía Elvira, desde la eternidad. O sea, nosotros ya teníamos un ADN que el Señor nos iba a implementar a cierto momento. No iba a ser cuando nosotros dijéramos, sino cuando Él ya tenía estipulado. Y es cuando realmente nos damos cuenta que el llamado para cada uno ha sido diferente, pero con el único fin de compartir nuestros dones, porque todos tenemos dones. Así es. Todos tenemos es. dones. Uh-huh. Unos más, otros menos, pero definitivamente todos tenemos dones. Desarrollados o algunos sin desarrollar es el problema, pero definitivamente todos tenemos dones. Y entonces, entre uno de esos dones es compartirlo con nuestros hermanos más necesitados. Y ese es por qué la existencia de nuestro brazo Ayúdanos a Ayudar,
porque se vuelve parte de ese mecanismo de ser gracia divina. Porque tener esos alimentos en nuestras manos, que muchas veces nosotros no sabemos a quién le van a llegar, pero estoy muy seguro que al que le llega es de gran bendición. Así es. Y entonces, ¿cómo se llama? Esa tan anhelada santidad es definitivamente tocar la bendición que Dios nos regala. Y yo creo que ustedes que han estado, todos que hemos estado en esos brazos, en ese brazo en particular, no nos podemos ir sin sentir esa bendición de parte de Dios. Así es. ¿Tú qué has sentido cuando has llegado al brazo? Bueno, honestamente uno se siente muy acogido por todos los hermanitos. Hay mucho amor, mucho carisma, hay mucha gracia de parte de nosotros también, que por supuesto viene de Dios. Entonces, cada cosita que hacemos, cada persona que hace su granito de arroz, entonces nosotros nos sentimos sumamente llenos cuando ayudamos a esas personas, y nosotros no vemos esa cara a esas personas, sino que lo hacemos con esa fe, esa convicción que ayudamos al que de verdad lo necesita, a esa persona amada por Él. Pero creo que Natalia nos quiere compartir una cita también, ¿verdad? Sí, antes de la cita bíblica quiero compartirles algo que encontré por ahí. Me gustó tanto el concepto de santidad según San Martín de Porres, y él daba como en este artículo que encontré, era un padre el que nos explicaba cómo la santidad según San Martín de Porres, y en el primer punto decía que estamos llamados a ser santos desde lo que hacemos y lo que somos. Es decir, en donde el Señor nos puso, ahí estamos llamados a ser santos, a hacer las cosas. Si creemos que ir a pesar arroz, por ejemplo, o ir a pesar frijoles es algo sencillo y que eso no nos va a llevar a la santidad, estamos equivocados. Realmente ir a pesar frijoles y arroz, o ir a arreglar los anaqueles en el almacén, es una bendición increíble. Entonces ahí nos quiere el Señor y ahí quiere santificarnos. Otra cosa importante que decía como segundo punto, según San Martín de Porres, es hacer bien las cosas que nos toca. Si te toca barrer, si te toca limpiar, hacerlo bien, hacerlo con amor, hacerlo con el corazón. La tercera cosa que decía es hacer con amor todo lo que hacemos. Ahora lo vamos a repetir lo que acabo de mencionar. Hacer con amor, es decir, como que si se lo estamos haciendo personalmente al Señor. Porque si en el rostro del hermano ponemos el rostro de Jesús, lo vamos a hacer con un amor incalculable, porque es nuestro Señor, es nuestro Dios. Amén. Entonces, luego dice en el cuarto punto es orar y entregar el servicio. A mí me encanta cada sábado que llegamos a nuestro servicio, y primero comenzamos como con una mini asamblea prácticamente, alabamos, oramos con el corazón, y eso para mí es de gran bendición porque estamos haciendo parte de lo que San Martín de Porres recomendaba, ¿verdad? Que es orar y entregar el servicio al Señor. Señor, aquí están mis manos, o cuando estamos orando y estamos entregando el servicio. Entonces los 4 puntos según San Martín de Porres me parecen espectaculares, porque siento que siguiendo esos pasos vamos a lograr la santidad desde nuestro servicio. La cita bíblica que les quería compartir está tomada de San Mateo en el versículo 34 al 40, y dice así: y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces yo esto lo enlazaba, esta es nuestra cita lema, por cierto, es nuestra cita lema de nuestro brazo, y me parece preciosa porque aquí están como concentrados todos los brazos de misericordia.
Si te fijas, aquí en estos versículos de la palabra, ya nos lo decía el Señor, que diéramos de comer al que necesita o el que tiene hambre, es María Magdalena. Por ejemplo, cuando Madre Teresa, cuando estuve forastero y me dieron alojamiento, cuando estuve sin ropa y me la dieron, o cuando estuve enfermo y en la cárcel, que es Lázaro y María Magdalena y Galad. Entonces aquí estamos cumpliendo nosotros la palabra del Señor en nuestros servicios en misericordia. No importa dónde el Señor nos haya puesto, en cualquiera de estos brazos que nos haya puesto, el Señor quiere que vayamos y llevemos su palabra y su amor a aquel que más lo necesita. Porque cuando lo hicimos con uno de los más pequeños, como dice la palabra, conmigo lo hicieron. Qué maravilloso es esto. Gloria a Dios. Y si solo para finiquitar esta parte que tú hablabas, el Evangelio de hoy es claro y decía: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, realmente Dios nunca se equivocó desde la eternidad cuando tenía hecho esto preparado para nosotros. Sí. Porque definitivamente es así. Pero yo quiero también, es bonito todo lo que hemos dicho, realmente es como la fórmula perfecta cuando tú vas al doctor y te dicen: mire, tomes esta medicina. Pero para que haya una medicina, tiene que existir una enfermedad. Así es. Y es lo que, para ustedes que nos van a ver y los que estamos escuchando, en el próximo segmento vamos a hablar de esa famosa enfermedad que muchas veces que se forma en nuestros corazones y que hace que nos vayamos enfriando y que no demos el 100% que tú decías en la cita, que realmente, o incluso en la reflexión de San Martín de Porres, que hay que hacerlo como que si se lo estás haciendo al mismo Dios, pues. Entonces, hemos ahondado ahorita y qué bonito todo lo que hemos hablado, pero también de todo lo bonito siempre hay algo malo. Entonces, en el próximo segmento vamos a hablar de cómo identificar también esa enfermedad que muchas veces sin querer podemos empezar a infectarnos, a padecerla. Y con el tiempo, así como una gripe, si no la cuidas, si no la trabajas, se te complica. Y ya no es una gripe, sino que sea una bronquitis, una neumonía, y ya realmente entonces ya podemos estar a un paso de muerte. Y estamos hablando de la muerte espiritual, que al final es como dice la palabra de Dios: tengan miedo de los que matan el espíritu, no de los que matan el cuerpo. Y es realmente lo que vamos. Así que nos regalas por favor nuevamente nuestros medios de comunicación para que la gente esté al tanto de lo que estamos haciendo. Claro que sí, todos los medios sociales son Facebook, Radio Salvador del Mundo, el Twitter, @Radio ESM Web, el Instagram, Radio ESM, y el WhatsApp, 7852-6651. Ok, bueno, gracias María José, y gracias por habernos compartido tan bello mensaje. La verdad, como dice Carlitos, vamos a abordar en el tercer segmento algo sumamente importante. Después de esta pausa musical, continuamos. Bienvenidos nuevamente a este programa de mucha bendición, nacidos del corazón de Dios, que estamos tocando un tema súper bonito, súper especial para nosotros, porque como todo servidor, pues estamos llamados a hacer nuestro servicio con mucho amor, porque también el fin último o la recompensa más grande de todo servidor es llegar a la presencia del Señor, y qué más grande, con qué plus más lindo no sería llegar a ser santo, ¿verdad? Fíjense que en el segmento anterior, pues Carlitos terminaba el segmento anterior con una enfermedad. Y esa enfermedad es algo que se está viviendo mucho, porque culturalmente hablando lo tenemos, y es la temible asedia espiritual. Y les digo temible porque es la contraparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da gozo, nos da frutos tan maravillosos como lo son la misericordia, la caridad, la bondad, ¿verdad? Que son fundamentales en nuestro servicio, independientemente de cuál servicio sea. Entonces, la asedia espiritual, mis hermanos, es una enfermedad grave. ¿En qué consiste? Fíjense que la asedia espiritual, parece que es útil comenzar por una descripción donde no se conoce un concepto tan claro de la asedia espiritual. No todos tenemos claridad qué es asedia espiritual. Raramente se le nombra
¿verdad? Y no aparece en la lista de los vicios capitales o de los pecados capitales. Pero sí está, y es parte de uno de ellos. ¿De cuál? De la envidia, mis hermanos. La sed espiritual es la fuente de toda envidia. ¿Y envidia de qué? Bueno, una envidia contra Dios, contra todas las cosas de Dios, contra la obra misma de Dios, contra la creación, contra los santos, mis hermanos. Es por lo tanto un fenómeno opuesto al Espíritu Santo, como les decía hace un momento. Fíjense que la asedia espiritual tiene como es generada por unos pecados contra la caridad, y les voy a mencionar 3 de ellos. Fíjense que el primero es la indiferencia, mis hermanos, una indiferencia ante todo aquello que podamos apreciar de Dios, aquello que no nos importa del que hemos recibido de Dios, o que pensamos de que tal vez es aquello que, como les dijera, que no le tomamos importancia. Somos indiferentes ante todo lo bueno y bello y maravilloso que Dios hace en nuestras vidas principalmente. No nos importa cuántas maravillas, cuánta misericordia ha tenido con nosotros, de dónde Dios nos ha sacado. Ser indiferentes ante cuánto amor tiene Dios para nosotros. El segundo pecado es contra la caridad, es la ingratitud. No ser agradecidos, mis hermanos. No darle gracias a Dios hasta por lo cotidiano. Salió el sol, ay, qué solazo. Que está lloviendo, ay, qué lluvia. Pero no nos damos cuenta que esas son cosas maravillosas que Dios ha creado desde siempre para nosotros. No ser agradecidos tampoco por la familia que tenemos, por lo que tenemos, lo material que Dios nos ha dado en administración. Así es. Un carrito, una casita, un trabajo, mis hermanos. Ay, que este trabajo que ya no me gusta. Quisiera cambiar de trabajo, dice uno. Es que mi jefe, ay, es muy no. común escucharlo. Sí, es muy común. En nuestros grupos, en nuestra comunidad, pues lo escuchamos muchas veces. Aquella quejabanza, ¿verdad? Sí. Que en vez de alabar por todo lo que tenemos, nos quejamos, ¿verdad? El tercer pecado, mis hermanos, es la tibieza. Verlo todo con, qué bonito, o qué bueno que te pasó esto, o mira, qué bueno o mira, Señor, qué bueno, gracias, oíste, por este trabajo nuevo que me diste. No, mis hermanos, es ver las cosas desde lo más profundo de nuestro corazón y agradecidos con Dios. La asedia, mis hermanos, es aquello que vemos desde lo más frío, ¿verdad? No desde lo más fervoroso, ¿verdad? De nuestro corazón, no con fe, no con aquella alegría. Fíjense que, pero esta enfermedad tiene un remedio, y este remedio, mis hermanos, se lo voy a leer tal cual yo lo encontré, y dice así. Dice que el remedio es volver a recordar la encarnación del Verbo, su nacimiento, su pasión y su muerte, su resurrección, la contemplación de estos misterios y la gratitud por estos misterios que la Iglesia celebra. Es un remedio contra la asedia, lo mismo que la contemplación de las gracias personales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, mis hermanos, recordar por qué Cristo se entregó en la cruz. ¿Por qué fue, Carlitos? Por nosotros. Por nosotros, definitivamente. Solo quería agregar algo, Elenita, ahí. Bueno, eso sí lo dije anteriormente, pero lo quiero, Dios me lo pone que lo tengo que volver a decir, y es que tengamos siempre en mente la cita de 2 Timoteo 1:9. Y es lo que tú acabas de decir, realmente confirma el hecho de que
Dios se entregó por nosotros. Y dice la cita, literalmente, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No porque nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos hablando básicamente de lo que tú decías. Así es. O sea, fue un propósito del Señor. Y desde la eternidad ya tenía un propósito para nosotros. Así es. Y fíjense que nos respalda la palabra de Dios, mis hermanos. Nos lo viene a confirmar la palabra de Dios, ¿verdad? Recordar por qué Cristo se entregó en la cruz por nosotros, por qué derramó hasta la última gota de su sangre, y fue por amor a nosotros. Así es. Y eso, mis hermanos, lo tenemos que agradecer. Por eso somos salvos. Por eso estamos aquí en esta noche tan maravillosa. Por eso estamos aquí como hermanos hablando de las maravillas de Dios, ¿verdad? Y ante eso, pues también tenemos que darle gracias a Dios por las gracias personales. ¿Y qué son las gracias personales, Natalie? ¿Cuáles son las gracias personales? Bueno, nuestro propio testimonio. Así es, nuestro propio testimonio. Y fíjense que como testimonio, mis hermanos, bueno, el más emblemático, el que nos lleva a reflexionar mucho de aquella vida en santidad y de aquella lucha contra la asedia espiritual es una mujer, mis hermanos, que dijo un sí firme, y ese sí tan firme, sin vacilar en ningún momento, nuestra Madre Santísima. Sí. Así es, gracias a ese sí incondicional de Nuestra Señora Madre fue que muchos de los que estamos aquí realmente hemos llegado a esa misericordia, a recibir esa misericordia. Y aclaro, nosotros los cristianos católicos recibimos los milagros de nuestro Señor, pero siempre con la intercesión de la que por excelencia está arriba de cualquier comentario de los hermanitos separados. Y recordemos que la Virgencita es intercesora, pero por ese sí incondicional que dio desde el que decidió el mensaje de que iba a tener al Salvador del mundo. Así es. Así es que, pero a lo largo de esa historia que se creó en un sí incondicional, surgen después varios personajes, varios testimonios también de personas que eran normales, terrenales, pero que decidieron tener los cuatro elementos que decíamos anteriormente, que era el coraje, la esperanza. Coraje, esperanza, gracia y conversión. Y la conversión. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que nuestra Santa Teresa de Calcuta? Que por cierto, voy a hacer un comentario, y esto sí quisiera que lo grabáramos en nuestras cabezas, porque ella decía algo que es bien claro. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es así lo que tenemos que tener siempre presentes. Así que vamos a hablar algo. Elenita, ¿nos puedes comentar un poquito de la vida de Madre Teresa? Fíjense que, bueno, un pequeño resumen biográfico. Ella tuvo el llamado a la vida religiosa, al servicio, desde que tenía 12 años, mis hermanos. Desde que tenía 12 años. Ella estuvo llamada al servicio desde tan pequeña edad. Pero nunca es tarde para decirle sí al Señor, y es que a ella al fin se le dio la oportunidad de consagrarse al Señor en una vida religiosa allá donde ella vivía, allá en Calcuta, ¿verdad? Y aparte de eso, pues ella produjo muchas casas, ¿verdad? Su vida de santa, de misericordia, alcanzó a muchas personas a nivel mundial. Pero mis hermanos, yo quiero que pasemos a algo súper especial, y para eso le dejo el micrófono a Natalie para que ella nos hable de algo que viene de lo más profundo de su corazón.
te dejo el micrófono para que... Gracias. Bueno, realmente para mí llegar a la comunidad ha sido una bendición desde el momento en que conocí este maravilloso grupo. Y pues en este proceso de conversión tuve diferentes etapas, pero en las diferentes etapas pues también vienen las tan temidas pruebas. Yo soy mamá soltera y pues siendo mamá soltera he visto dificultades económicas en mi casa. Un día hablando con mi pastora, comentándole mi situación, bueno, ella me dijo, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo para que esta situación mejore. Paralelamente yo empecé a servir en Ayúdanos a Ayudar y me pareció un grupo tan bonito y yo decía, qué lindo ayudar a los que más necesitan, qué bonito esto. Pero cuando estuve en esta plática con mi pastora me dijo, Natalie, nosotros tenemos que pedir la canasta para ti. Realmente me sentí impactada que lo que yo estaba haciendo en mi brazo iba a ser para mí también. Cuando yo estaba sirviendo, yo no pensaba esto, no le ponía rostro, pero cuando se lo puse y vi que era para mí, créanme que yo me sentí tan privilegiada. Cuando comencé a recibir la canasta fue por un tiempo corto, pero la recibí y en mi casa era una bendición tan grande que hasta podíamos comer 7 personas con esa canasta. Entonces le puse rostro y fue mi familia, mi misma familia. Entonces, hermanos, les quiero decir, el servicio que mis manos prestan en Ayúdanos a Ayudar también fue para mi hogar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y una pequeña aclaración es, Amén. y yo en lo personal, las veces que le sirvo al Señor, le agradezco porque Él tuvo a bien y tuvo esa misericordia de sacarme de ese lodo, de ese pozo donde estaba. Así es. Y me fue a buscar directamente con nombre y apellido, porque yo lo puedo decir así con propiedad. Él me dijo, tú, así, con nombre de Carlos, vas. Y es así, definitivamente. Ayúdanos a ayudar. Cuando yo, desde que comencé la comunidad, conocí muchos brazos de misericordia. Pero una vez conocí a Ayúdanos a Ayudar, empecé a asistir solo. Pero Dios fue moldeando el camino. Y el día de hoy, mi papá y mamá y mi novia sirven en el brazo. Y la verdad que para mí Gloria a Dios. se hace viva la palabra cuando dice, si tú te conviertes, tú y tu casa serán convertidos. Así es que Dios es así, todo siempre lleva un proceso. Y quiero que tengan presente, hermanitos, que nos vean, ya para la reflexión final, que todos, el proceso de Dios tal vez no tiene un tiempo ni un horario, pero tenlo por seguro que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y miren, el tiempo se nos hizo tan cortito. Así De es. verdad que ha sido un tema de verdad de muchísima bendición. Estoy tan agradecida con Dios por habernos permitido este privilegio a nosotros, a los 4. ¿Verdad? Esperamos, mis hermanos, de que haya sido palabra de bendición para usted y su familia. Que esto que preparamos con mucho amor haya llegado a lo más profundo de su corazón. Déjese llevar por el Señor, mi hermano. El servicio al Señor, no le tenga miedo. Dígale sí, un sí definitivo. Y prepárese, porque el Señor lo va a comenzar a utilizar. Para ser santos. Para ser santos. Porque para ser santos, mis hermanos, hay que trabajar fuerte. Hay que servir. Y todo es a través del servicio. Así es que nos vamos a ir despidiendo. Correcto. Gracias. Bueno, muy agradecida con el Señor por haber estado sirviendo junto con ustedes. Me siento más bendecida aún. Me llevo en mi corazón esta experiencia. Espero que no sea la primera ni tampoco la última. Que estemos juntos sirviéndole al Señor, aparte de estar en nuestro brazo acá en la radio, compartiendo con todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos miran. María José. Yo me siento sumamente bendecida por estar con ustedes también. He aprendido un poquito más, ¿verdad? De Dios, de la santidad. Y pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Todos los días en ese camino, ¿verdad? Para agradarle a Él. Amén. Elenita. Bueno, yo igualmente agradecida infinitamente con Dios. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y nos vemos para la próxima también. Primero Dios no sea en mucho tiempo. Sí, primero Dios. Bueno, la verdad que ya para despedir, yo lo que quisiera decirles es que realmente
Que el Señor les bendiga y gracias a ustedes que tuvieron a bien escucharnos y al Señor que nos tuvo la oportunidad de utilizarnos para llegar a donde ustedes están. Que Dios les bendiga, la Virgencita interceda por ustedes y sobre todo recuerden que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y único mandamiento, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga, muy buenas noches y nos veremos hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones.